Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón, bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos, el número 25, ya hace 6 meses que estamos haciendo este podcast de actualidad. Bueno, hoy tenemos 3 temas a los cuales me quiero referir. El primero tiene que ver con esta inversión sorpresiva de una empresa australiana por algo así como 8.400 millones de dólares para producir hidrógeno verde en la Argentina, la nueva vaca muerta. Vamos a estar hablando de eso en un ratito. También vamos a estar hablando de las elecciones. En una semana son las elecciones en la Argentina, no ya las PASO, sino las elecciones en serio. ¿Qué puede pasar en las elecciones? ¿Quién puede ganar? Y finalmente, ¿qué puede ocurrir después de las elecciones? Que creo que es un poco lo que todos estamos esperando, qué es lo que puede ocurrir. Y por supuesto, hay un tema que no quiero dejar de mencionar que tiene que ver con este audio que se conoció del intendente Juan Manuel Caudana, intendente de Santa Clara de la Buena Vista, en Santa Fe, donde a una persona de su pueblo le decía que tenía que sacarle una foto al voto para poder recibir ayuda social por parte del municipio. Digamos, esto me parece que merece un comentario. Así que ya arrancamos con este nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Ya saben, nos encuentran en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Nos ponen ahí, nos siguen y nosotros estamos muy contentos que ustedes estén del otro lado. Todos los sábados subimos nuevo contenido, subimos un nuevo capítulo de Micromundos. Arrancamos así. Esta semana el gobierno nos sorprendió anunciando que una empresa australiana que se llama Fortescue Future Industries iba a hacer una millonaria inversión en la Argentina, algo así como 8.000 millones de dólares para producir para el año 2030 2,2 millones de toneladas de hidrógeno verde. Algo que nosotros no sabíamos, pero que toda esta gran inversión, que después fue aumentando conforme fueron pasando los días, llegaba de la mano del ex rugbyer Agustín Pichot, que hacía el anuncio en la cumbre del clima de Glasgow de la siguiente manera. Hoy estamos hablando de números, estamos hablando de una inversión cercana a los 8.000 millones de dólares, creando en una primera etapa más de 4.000 puestos de trabajo en la región. Queremos, volvemos una de las cosas que dijimos y hablamos y algo que vive esta empresa australiana es, y por eso yo soy el presidente, es tener gente del lugar, de la región, del país y desarrollarla intelectualmente, técnicamente y culturalmente. Como empresa australiana, tomar cosas de Argentina también. Así que esta compañía es una subsidiaria de una de las principales compañías productoras de mineral de hierro del mundo. Yo me metí en el sitio de Fortescue Future Industries para ver si había algún comunicado de prensa acerca de esta impresionante inversión que teóricamente van a hacer en la República Argentina y no encontré absolutamente nada. Otros después informaron que esta compañía, que es una empresa pública que cotiza en bolsa, tampoco había informado, ¿no?, a la bolsa de esta inversión. Ustedes saben que una compañía que es pública, que hace inversiones, tiene que informar de sus movimientos a la bolsa donde están cotizando sus acciones. Bueno, hasta ahora no pasó, ¿no? Yo le puse a este podcast Team Hidrógeno. ¿Por qué? Porque de golpe, ¿no?, a todos nos invadió la cuestión del hidrógeno verde. Hasta hace 10 minutos la Argentina pensaba que se salvaba de la mano de vaca muerta. Y vaca muerta por distintas razones. En parte por el mercado internacional, pero también en parte por lo que es la Argentina en sí misma, no ha dado grandes resultados hasta ahora. Ni siquiera nos estamos autoabasteciendo de gas, que sería lo mínimo que uno podría decir, ¿no?, contando con un yacimiento tan grande. Bueno, ahora nos volcamos, ¿no?, a la industria verde. La Argentina no solamente
va a ser uno de los principales, en teoría, receptores de inversiones para producir hidrógeno verde, sino que también Alberto Fernández ha ofrecido pagar la deuda argentina con bonos verdes. Algo que no sé si alguien le va a dar bolilla, más allá del papelón que creo que hizo Alberto Fernández en esta cumbre. Yo, discúlpenme, soy un poco escéptico. No es que no le crea a Pichot, no es que no le crea del todo al gobierno, pero me cuesta imaginar que en un país que tiene una inflación media descontrolada, una emisión por las nubes, que tiene falta de seguridad jurídica, que tiene una pobreza aumentando cada vez más, una indigencia en el mismo sentido, una marginalidad laboral prácticamente del 50%, venga aquí una empresa a invertir 8.400 millones de dólares. Fíjense qué curioso que cuando escuchábamos el audio de Pichot y dice que la inversión va a ser cercana a 8.000 millones de dólares, es decir, que podría ser un poco menos, ¿no? Uno podría decir, bueno, va a estar entre 7.000 y 8.000. El gobierno rápidamente salió a decir que esa inversión iba a estar en el orden de los 8.400 millones de dólares. Otros dijeron va a ser de 8.600 millones de dólares. Pichot fue cauto y dijo en la primera etapa va a haber empleos para 4.000 personas. El gobierno inmediatamente triplicó la apuesta y dijo acá se van a tomar unas 15.000 personas a lo largo de todo el proyecto. Bueno, por supuesto el gobierno agrandando un anuncio que a mí me parece que está en veremos. En ninguna parte del mundo se produce hidrógeno verde desde el punto de vista comercial. Me parece que hay un montón de cosas que todavía hay que ver, pero yo lo que quería destacar, más allá de, no era mi intención tanto hablar del hidrógeno verde, sino cómo la Argentina va de bandazo en bandazo, permanentemente y con todo, ¿no? En un momento privatizábamos todo, en otro momento estatizábamos todo, en un momento teníamos relaciones carnales con los Estados Unidos, en otro momento terminamos del lado de las dictaduras latinoamericanas como Cuba, Venezuela, cualquiera que ande por allí, nosotros estamos al lado. Cualquier dictador suelo, la Argentina lo apoya con esta fórmula de no inmiscuirse en las cuestiones internas. Bueno, con el tema de la energía también parece que hacemos lo mismo. Hasta hace 10 minutos, ¿no? La esperanza argentina, y todos nos salvamos como si fuera un billete de lotería, con Vaca Muerta. Vaca Muerta, por distintas razones, no está funcionando, o no está funcionando como pensábamos que iba a funcionar a esta altura del partido. Y entonces ahora, de los combustibles fósiles, porque Vaca Muerta es eso, un gran yacimiento de combustibles fósiles, nos vamos al otro extremo y vamos a ser los campeones de los combustibles verdes, es decir, los combustibles que no dejan huella de carbono. Vamos a ser, digamos, los principales ambientalistas del mundo. Y como siempre, la Argentina, que pasa de un lado al otro, termina siendo nada. Termina siendo un gran ni. Y mucho me temo, ojalá me equivoque, pero frente a la experiencia que tenemos a lo largo de los años, y no digo que solamente sea este gobierno, sino de gobiernos y gobiernos, que terminemos en la nada y que probablemente otros sean los que se encarguen de hacer estas inversiones de hidrógeno verde. Este es un anuncio, digamos, cuando uno empieza a indagar un poquito, ve que están en la etapa de los análisis de prefactibilidad, tanto en la provincia de Río Negro como de Neuquén, ¿no? Pero yo lo que más me importaba destacar son estas oscilaciones, ¿no? Casi bipolares que tiene la Argentina. Somos como un país medio bipolar. Yo en algún momento hicimos aquí un podcast que se llamaba En manos de un gobierno bipolar, pero creo que también somos un país un poco bipolar, ¿no? Ahora somos Team Hidrógeno. Antes éramos Team Petróleo y Team Gas. Ahora nos cambiamos, ¿no? Y vamos para adelante. ¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta, por ejemplo? ¿Estamos pensando en hacer algo? Porque, no sé, acá lo máximo, la principal noticia que hemos tenido por parte de este gobierno en relación con la energía es que se congelaron los precios de la energía. No, a ver, seguramente, si esto sigue así y la oposición llega a ganar en el 2023, prepárate para el sacudón que nos van a dar con las tarifas. Van a aumentar 3.000%, 4.000%, y así vamos, de bandazo en bandazo. Congelamos las tarifas, subimos las tarifas a niveles estratosféricos, ¿no? Y vamos a una especie de realismo mágico en el que está metida la Argentina.
Team Hidrógeno Verde, la Argentina hoy. Una de las noticias que más me llamó la atención esta semana tuvo que ver con la viralización de unos audios del intendente Juan Manuel Caudana, el intendente de Santa Clara de la Buena Vista, una ciudad cercana a la capital santafesina, creo que no más de 70 kilómetros, donde en esos audios se escucha a Caudana hablando con un vecino de la localidad donde él es intendente, dándole instrucciones para recibir ayuda social, que tenía que sacarle una foto al voto, después exhibir esa foto para probar que había votado evidentemente por el Frente de Todos, y así poder recibir la ayuda social, porque le advertía con energía este jefe comunal que él estaba cansado de estar poniendo plata para ayuda social y para ayuda política si no le respondían. Escucha el audio más polémico de todos. Bueno, y sacame fotos del voto que sea para votar, porque si no, si perdemos te vas a poder llevar nomás los 10.000 pesos, ¿viste? Porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Así que bueno, hacen fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda, la vas a cobrar. Sí, ya lo está viendo y está viendo los recursos, ¿viste? Porque todavía no transfirieron una parte de los recursos que lo van a hacer. Así que le dije que te van a hacer 10.000 pesos, ahora te lo dan, después van a hacer, después de noviembre, 14, 15, 16 de noviembre, de otros 10.000 pesos, van a dar en diciembre, y si vienen las partidas, te agregan los otros para los 30, para los 59. Así que bueno, el martes vení que te van a dar la plata. Después Caudana explicó lo inexplicable, ¿no? Después dijo que estaba muy presionado, que estaba estresado, que hubo gente, colaboradores de él, que tuvieron enfermedades, se fueron de viaje, y que todo esto lo había envuelto en una suerte de obnubilación y confusión, y que por eso, digamos, que le estaba pidiendo a los vecinos probar el voto hacia el kirchnerismo para conseguir ayuda social. Obviamente las explicaciones que dio no son creíbles. Acá lo que es un modus operandi, ¿no? Que nos acabamos de anoticiar, que es lo que todos sospechábamos. No solamente en Santa Fe, imagínense que si esto pasa en Santa Fe, lo que debe pasar, ¿no?, en el conurbano. El conurbano debe ser muchísimo peor. Pero acá hay toda una forma de hacer política. Esto desnuda una manera de hacer política que tiene el kirchnerismo y que tiene el peronismo en términos generales. También algún espacio político de la oposición me parece que utiliza estas prácticas. Pero yo siempre escucho, especialmente de manos de boca del kirchnerismo, de muchos de sus dirigentes, decir que la oposición desprecia la política. La oposición es la antipolítica. Y en realidad son ellos los que son antipolítica, porque de esta manera nadie cree en la política. Digamos, por culpa de los políticos, la gente termina por descreer de la política. Y en rigor de verdad, en un país civilizado y democrático, la política es la única herramienta, el único medio que permite cambiar la realidad. Y la praxis de esa política tiene que ver con los votos, pero que es un solo aspecto. Hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la democracia. Pero la política me parece que, parafraseando a Maradona, la política no se puede manchar. Y esta gente no solamente mancha la política, todos aquellos que dicen que quieren a los pobres, que representan a los pobres, que defienden a los pobres, que aman la política, que están en contra de las dictaduras aunque la apoyan, son los verdaderos dirigentes antipolítica. Estos son los que destruyen la política. Lo que destruyen es la política, que es la praxis que tiene la democracia, justamente para cambiar la realidad y, en teoría, para mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, aquí lo tenés a este señor Caudana, que no podemos esperar que Caudana sea un loco, ¿no? Un tipo aislado, un solitario que está haciendo esto. Caudana es parte de un engranaje, es parte de una maquinaria, Caudana, y él está allí como una piecita más de un gran reloj, que es esta forma de hacer política de manera clientelar.
Y esto es lo que ha pasado durante tanto tiempo, especialmente en lugares donde hay bastante densidad de población y en otros lugares no tanto. Pero yo me imagino qué pasa en el conurbano, cuántas elecciones se habrán torcido por gente como Caudana, que insisto, no podemos esperar que Caudana sea un lobo solitario, como se dice. Caudana es, ¿no?, una pieza de una maquinaria, y este es el problema. Y esto es algo que debemos desterrar. ¿Cómo se destierra esto? ¿Cómo se elimina a los Caudana? Bueno, allí es, digamos, ingenuo pensar que la política se va a autodepurar. La política no se va a autodepurar, eso no es cierto. A mí me parece que la forma de hacerlo no es de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba. Digo, si la próxima vez Caudana es reelecto o Caudana sigue conservando el poder político, bueno, evidentemente la gente quiere que estas prácticas continúen. Ahora, si Caudana se convierte en un paria de la política, bueno, me parece que habremos aprendido algo, ¿no? Y aquí me parece que hay que empezar a castigar con el voto o con la falta del voto, con el rechazo a estos tipos, a estos dirigentes políticos que destruyen la democracia. Porque Caudana es un señor que ha destruido la democracia, y acá no me quiero meter ya en cuestiones legales sobre si cometió un delito, no lo cometió, que seguramente que sí, que una diputada santafesina ya lo denunció, pero no es de lo que quiero hablar. No es de lo que quiero hablar. Me parece que tiene que haber un control ciudadano, que ese control ciudadano, espero, termine materializándose la semana que viene, como, digamos, ha comenzado a hacerlo en las PASO. Ahora, me parece que alguien como Caudana, en un país lógico, no es más político, y esto es lo que tiene que pasar con él. Bueno, perdón si fui muy enfático en el bloque anterior con el tema de Juan Manuel Caudana, pero a mí me molesta mucho cuando la política se bastardea como la bastardean algunos dirigentes políticos argentinos, porque eso después da lugar a atajos, a caminos fáciles y desemboca por lo general en experimentos que terminan siendo fallidos, ¿no? Como en alguna que otra dictadura, que en esta región tenemos varias y que la Argentina se encarga de apoyar. Creo que es uno de los peores legados del gobierno de Alberto Fernández, su apoyo constante a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, entre otros. Cualquier dictadura que ande por ahí, seguramente Alberto Fernández la va a apoyar, especialmente ahora con nuestro canciller Santiago Cafiero. Bueno, dejando un poco de lado esto, les quiero decir un par de cosas. La semana que viene son las elecciones. No vamos a tener capítulo de Micromundos, no vamos a tener episodio nuevo de Micromundos. Sí vamos a tener una edición especial de Micromundos en la semana, donde vamos a estar analizando las elecciones, ¿no? O una primera parte, mejor dicho, de las elecciones, porque seguramente los efectos posteriores a las elecciones tomarán varios días para que tengamos su repercusión. Eso quiero creer y espero que sea así, porque si no vamos a estar en una situación bastante compleja. Da la impresión que el gobierno, que después de las PASO se sumió en una gran crisis institucional, arrancó luego después esa carta ordenatoria de Cristina Fernández de Kirchner a sus mandantes para ordenar el gobierno, digamos, arrancó con un intento para revertir el resultado de las PASO poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Con lo cual, el otro día yo veía las cifras de emisión, y realmente la emisión es impresionante como ha crecido en los últimos 3 meses, que coincide exactamente con toda la campaña electoral, con el proceso eleccionario desde la derrota hasta ahora. Más allá que después me digan que esto lo absorben, que le ponen un bono, que le sacan al EVAX, que lo chupan, que lo aspiran del mercado, todo esto es uno de los factores, no digo el único, que genera inflación, ¿no? Cada vez hay más pesos en la calle. El gobierno, como no puede financiarse en los mercados internacionales y cada vez menos en el mercado doméstico, lo que hace es emitir pura y llanamente
emitir dinero para ponérselo en la mano, en el bolsillo a la gente. Pero la gente parece que no es tonta. La gente empieza a darse cuenta que esto no funciona. Y entonces, a pesar del plan platita, parece que, o gran parte de las encuestas parecen vaticinar que la oposición, es decir, Juntos por el Cambio, va a obtener una ventaja mayor en las elecciones de la semana que viene en relación con lo que fueron las elecciones de las PASO. Y así, parece que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, alcanzaría el 44,1% frente a la candidatura de Victoria Tolosa Paz del Frente de Todos, que llegaría al 35,8%. Y Avanza Libertad de José Luis Espert el 7%. La izquierda vendría debajo con un 6% y después Randazzo. En la ciudad de Buenos Aires, a ver que lo tengo por aquí, en la ciudad de Buenos Aires la ventaja de Juntos por el Cambio sería mayor todavía, ¿no? Allí Juntos por el Cambio, en cabeza de María Eugenia Vidal, se impondría por el 50,1%, el Frente de Todos de Leandro Santoro por el 24% en segundo lugar, y cerquita de Santoro, guarda que no haya acá una sorpresa, Javier Milei con el 17,5%, y Miriam Bregman estaría en cuarto lugar con el 6,1%. En rigor de verdad, me parece que en la ciudad de Buenos Aires no hay grandes sorpresas porque ese es el bastión de Juntos por el Cambio. Sí es impresionante en términos generales lo que muchos dicen va a ser una gran paliza que va a sufrir el oficialismo. En una encuesta, yo los datos que estoy leyendo pertenecen, no lo dije, a una encuesta de Giacobbe y Asociados. Giacobbe tiene hace una pregunta, ¿no?, donde le pide a los encuestados que defina con una sola palabra a los candidatos. Cuando él le preguntó a los encuestados que definieran con una sola palabra a Victoria Tolosa Paz, la palabra más utilizada por los consultados fue mentirosa, corrupta, impresentable, chorra, falsa, soberbia e inútil. Así la defendieron a Tolosa Paz. Cuando le hicieron la misma pregunta, ¿no?, en relación a Diego Santilli, que fuera definido con una sola palabra, la principal palabra, la palabra más utilizada fue esperanza, mentiroso, honesto, porteño, trabajador, confiable, bueno, ¿no? Aquí, digamos, el tema que se pasó de distrito, bueno, está ahí como una cosa mala, como algo que digamos, que la gente le está pasando la factura. Impresionante lo de Randazzo. Cuando a Randazzo le hacen la misma pregunta, la principal palabra que se utiliza es panqueque y traidor. O sea, Randazzo viene a ser una especie de masa, ¿no? Randazzo me parece que para el imaginario popular es una suerte de masa. Cuando le pidieron a los encuestados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que definiera a Leandro Santoro con una palabra, bueno, las palabras más utilizadas fueron honesto, mentiroso, chanta, desconocido, falso e inútil. Y con María Eugenia Vidal, mal que le pese al peronismo, la definieron como honesta, ¿no? La palabra más utilizada, pero también como mentirosa, falsa, tibia y en menor medida luchadora, ¿no? Y con respecto a Javier Milei, que parece ser la estrella de estas elecciones, siempre hay una estrella, un cisne negro en cada elección. Bueno, ahora le tocó a Javier Milei. Loco fue la palabra más utilizada para definirlo. Payaso, inteligente y esperanza. Bueno, este es un poco, ¿no? Me pareció interesante este estudio que hace Giacobbe, definiendo a los candidatos con una sola palabra. Realmente el oficialismo está complicado. A ver, creo que nadie está pensando que el oficialismo pueda ganar, que el gobierno vaya a ganar, ¿no? Acá la cuestión es saber de qué magnitud va a ser la derrota a la que se enfrenta. Ese es un primer interrogante. Y muy cercano a este primer interrogante, o como consecuencia de este primer interrogante, tenemos un segundo interrogante, que es cómo
el oficialismo va a procesar esa derrota. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? A mí la verdad es que si hay un cambio de gabinete o no hay un cambio de gabinete, o se va Mansur o vuelve tal, o realmente eso no es demasiado importante, porque en definitiva, como vemos, los gabinetes de Alberto Fernández son como, digamos, bastante conformados por gente bastante inútil. Inútil me refiero en la correcta acepción de la palabra, ¿no? No generan ninguna utilidad para el cargo en que están designados. Me refiero a eso. Así que, digamos, y tampoco eso me parece que sería cómo procesar la derrota. Digo, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno después? Porque después de las elecciones quedan dos temas en lo inmediato. El primer tema tiene que ver con la aprobación del presupuesto y cómo se va a aprobar ese presupuesto y qué va a tener ese presupuesto. El proyecto de presupuesto que mandó en septiembre Martín Guzmán, ¿sirve? ¿Va a seguir sirviendo? ¿Va a ser el proyecto de presupuesto que apruebe la oposición, la nueva conformación de las cámaras? Primer interrogante importante. Segundo interrogante importante también tiene que ver con qué va a pasar con el acuerdo con el fondo. ¿Va a haber acuerdo con el fondo o no va a haber acuerdo con el fondo? Bueno, yo acá, y no es por ser de Corea del Centro ni mucho menos, pero yo acá me empiezo a inclinar por una solución intermedia. Yo creo que a nadie le conviene que haya un acuerdo con el fondo definitivo. No le conviene al fondo y tampoco le conviene a la Argentina. ¿Por qué no le conviene con el fondo? Porque, a ver, acá hay un gobierno que va a estar derrotado a partir de la semana que viene. Un gobierno que, digamos, se va a tener que preocupar en cómo transita la segunda parte del mandato del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo va a ser esa segunda parte? Que sin lugar a dudas va a ser traumática. Yo no sé cómo lo va a hacer y cómo Alberto Fernández se va a parar frente a la derrota y cómo Cristina Fernández se va a parar frente a esa derrota, ¿no? Este es un punto importante. Entonces me parece a mí que el fondo va a querer establecer una suerte de acuerdo transitorio, porque le va a convenir más negociar un acuerdo definitivo con el gobierno que vaya a asumir en el año 2023. Algunos me dirán que esto no puede ser, que no es así, pero yo creo que aquí va a haber una suerte de acuerdo puente, si se me permite el neologismo, ¿no? Un acuerdo puente que va a ser digamos, el vector que una esta situación donde lo tenemos al presidente diciendo que él no se va a arrodillar al fondo y después digamos, la saluda con muchísima cordialidad a Cristalina Georgieva y lo que ocurre hasta el 2023. Este gobierno no puede generar ningún tipo de credibilidad. Este gobierno está terminado. O sea, Alberto Fernández está terminado. Yo no estoy diciendo con esto que el gobierno se tenga que ir antes, para nada, pero simplemente digo que desde lo político el gobierno está terminado. Este gobierno ya no puede dar nada. Alberto Fernández, ya como presidente, no creo que tampoco pueda dar nada, salvo más escándalo, salvo tener una sensación de, digamos, de ser una persona cada vez más débil. Y acá me permito abrir un paréntesis, y es que a mí me genera mucho temor cada vez que alguien compara a Alberto Fernández con Fernando de la Rúa. Me genera temor. ¿Vieron esa expresión de me corre un frío por la espalda? Bueno, me corre un frío por la espalda porque, como seguramente muchos de los que están escuchando, vivimos el 2001, vivimos la estrepitosa caída de la Rúa, vivimos lo que es no tener gobierno. Entonces, solamente de pensar un escenario, que lo tengo que pensar, donde un presidente sale del poder de forma traumática, a mí me genera un profundo escozor. Eso es lo que me pasa cada vez que escucho a alguien con fundamento no comparar ambas administraciones. Me pasa eso, me genera mucha intranquilidad y creo que estamos en peligro que Alberto Fernández sea un Fernando de la Rúa, ¿no? Y en el peor de los sentidos digo esto, una persona sin el apoyo de su propio partido, una persona, por supuesto, sin el apoyo de los votos, o sea, una persona aislada, ¿no? Y en este marco, la definición la va a dar Cristina Fernández de Kirchner.
¿Qué va a hacer el peronismo con ella? También es otra de las preguntas que van a surgir a partir de la semana que viene, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, ¿va a poder liderar el peronismo o por el contrario ella se va a convertir en una carga, pero en una carga muy pesada? Me parece que puede ocurrir esto último. ¿Cómo va a ser su reacción? Digamos, el gobierno ya se curó en salud con lo que fue la crisis de las PASO, los cambios de gabinete traumáticos que hubo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con un dirigente como Máximo Kirchner, ¿no? Que va a ser uno de los grandes derrotados del domingo que viene y su agrupación La Cámpora? Digo, ¿hay un peronismo de gobernadores o esto es un análisis anacrónico? ¿Hay un peronismo federal, un peronismo clásico que se va a encargar de hacer diluir al kirchnerismo hasta hacerlo desaparecer? No lo sé, yo tengo mis dudas. Ahora, me parece que el país, después del domingo, está en una situación muy complicada. Y está en una situación muy complicada no solo desde la economía, está en una situación muy complicada también desde la política. Pero bueno, en todo caso, el próximo domingo hay elecciones. Vamos a tener que analizar no solamente los resultados, sino las repercusiones políticas, que van a ser muchas y muy profundas. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Acuérdense que el sábado que viene no hay episodio nuevo, sí lo vamos a hacer durante la semana para hacer el análisis post elecciones, ¿no? Que va a dar muchísimo que hablar y que por supuesto en realidad vamos a hacer las primeras reacciones, las primeras consecuencias de lo que va a ser el resultado electoral del domingo que viene. No me quiero despedir sin, por supuesto, hacerles alguna recomendación en materia de cine, series, miniseries, documentales y todo eso que me gusta a mí y que hablo con total desparpajo como si entendiera algo. Pero bueno, en Netflix descubrí un documental en 6 capítulos, una docuserie como se le llama ahora, que se llama Colin in Black and White. ¿Qué significa esto? Bueno, Colin en blanco y negro. Trata, digamos, es un documental, como decía, en 6 capítulos, que está narrado, que está un poco, que el anfitrión de todo ese documental es Colin Kaepernick. Y vos me preguntarás, ¿quién es Colin Kaepernick y por qué ese señor tiene que estar dirigiendo una docuserie en Netflix que se trata sobre el racismo en los Estados Unidos? Bueno, Colin Kaepernick es un jugador de fútbol americano, tal vez ahora es un ex jugador de fútbol americano, es un quarterback. Quarterback es lo que se conoce en castellano como el mariscal de campo, es el jugador más importante, es el tipo que arma las jugadas en el equipo ofensivo. A mí me gusta mucho el fútbol americano, creo que de hecho es el único deporte que me gusta y es un deporte que miro permanentemente. Pero este señor fue muy controvertido porque hace unos años, cuando antes de un partido tocaban el himno norteamericano, Colin Kaepernick se ponía una de sus rodillas en tierra y levantaba su puño en alto, ¿no? En contra de la violencia racial y en contra de la violencia policial. Se armó un escándalo en torno de Colin Kaepernick, que era el quarterback de los 49ers, que es el equipo de fútbol americano de San Francisco. Fue tremenda la polémica que se armó, incluso algunos decían que era terrorista, que apoyaba a los talibanes, que era un comunista, que era una cosa tremenda, y el tipo, bueno, no era así. Después la NFL, que viene a ser la AFA del fútbol americano, le pidió disculpas, hubo un arreglo, pero nadie nunca más lo contrató. Ningún equipo de fútbol americano volvió a contratar a Colin Kaepernick, a pesar que él se sigue entrenando todos los días como si estuviera en un club. Bueno, esta docuserie, que está, digamos, hosteada por él, trata sobre el racismo en los Estados Unidos, obviamente haciendo foco en gran medida en lo que pasa en la NFL, pero también en un montón de aspectos, ¿no? En la política, y habla de algo que es tremendo, que se llaman las microagresiones. No es una serie sobre fútbol americano, porque yo sé que a mucha gente no le gusta, no es una serie sobre eso, pero sí los pongo en contexto de por qué un señor que tiene una permanente, un afro hecho, que además
fue adoptado por una pareja de padres blancos, y fue criado como un chico blanco, pero que él, cuando es adolescente, empieza a entender sus raíces, ¿no? Y empieza a ir y busca la cultura negra. Bueno, porque esta persona está dirigiendo esa docuserie. A mí me gustó mucho, ojalá ustedes lo disfruten. Entiendo que puede ser un poco árido, pero me parece interesante porque aparte está hecho con una estética como bastante pop, así que probablemente lo disfruten. Hasta acá llegamos. Mi nombre es Martín Pitón. Espero que les haya gustado este episodio de Micromundos. A mí me encantó hacerlo y nos reencontramos después de las elecciones. Ya saben, estamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Apple, como Google, como eBooks. Nos encontrás por allí. Suscríbete y no te pierdas nada. Esto fue Micromundos.